El poder latente de la humanidad en despertar agita la vasta extensión del espacio que se extendía ante la capitana Elina Ras. De pie en el puente de la nave de la fuerza terrestre desafiante, sus ojos oscuros escudriñaron el campo estelar buscando cualquier señal de movimiento durante décadas. La humanidad había mantenido una presencia silenciosa en los límites del espacio Nomo, dispuesta a explorar y expandirse a su propio ritmo, pero ahora algo había cambiado. «Capitana», su primer oficial, el comandante Jack Chen, gritó, «estamos captando señales de energía inusuales en el límite del sector Oriano». Elina frunció el ceño. El sector Oriano era el confín más lejano del espacio controlado por los humanos, una zona de amortiguación entre las colonias de la Tierra y los territorios del Consejo Galáctico. «Muéstrame», ordenó, caminando hacia la pantalla principal. La pantalla parpadeó y cobró vida, revelando un grupo de puntos rojos pulsantes que se movían en formación. Aline contuvo la respiración. Había visto esos patrones de energía antes en viejas imágenes de guerra de la última vez que la humanidad se enfrentó al Consejo. «No puede ser», murmuró. No se atreverían, pero la evidencia era innegable. El Consejo Galáctico, con toda su arrogancia, estaba invadiendo el espacio humano una vez más. La mente de Belina corría durante años. La Tierra había mantenido la fachada de una especie tranquila y complaciente. Habían dejado creer al Consejo que la humanidad se había ablandado, contenta con su pequeña porción de la galaxia. Había sido un engaño cuidadosamente orquestado, diseñado para adormecer a sus enemigos potenciales con una falsa sensación de seguridad. Enviar una transmisión codificada a EARTCOM. Elina ordenó autorización. Omega 7. Delta, el gigante dormido, se despierta mientras su oficial de comunicaciones se apresuraba a obedecer. Alina se permitió una sonrisa sombría. El Consejo había olvidado las lecciones del pasado, pero la humanidad no. Habían pasado décadas preparándose para este momento. Construyendo entrenamiento secreto en las sombras a través del espacio humano. Astilleros ocultos comenzaron a vibrar con actividad. Estaciones camufladas emergieron de campos de asteroides y nebulosas. Una vasta red de defensas invisibles a los escáneres del Consejo cobró vida en la Tierra, en un búnker en las profundidades de las montañas rocosas. El general Marcus Holt recibió la transmisión de Helena. Su rostro curtido se tornó decidido mientras activaba la red de defensa global. «Alerta a todos los comandos», gruñó. La Operación Centinela Fantasma está ahora activa en ciudades y colonias de una docena de mundos. Hombres y mujeres que habían vivido vidas normales sintieron la llamada. Eran agentes latentes, guerreros ocultos que se habían entrenado en secreto durante años. Ahora, se despojaron de sus identidades civiles y asumieron los roles para los que se habían estado preparando desde la infancia en Marte. La DRA. Aisa Okur dejó de lado su investigación sobre terraformación y accedió a un compartimento oculto en su laboratorio. Dentro se encontraban diseños de armas avanzadas, fruto de años de desarrollo clandestino. Con mano firme, comenzó el proceso de dar vida a estas armas teóricas en el cinturón de asteroides. El menor Yon Takahashi recibió un mensaje codificado en un dispositivo que mantuvo oculto durante una década sin decir palabra a sus compañeros. Se dirigió a una unidad de almacenamiento anodina. Dentro había un caza de última generación. Sus sistemas eran más avanzados que cualquier cosa que el Consejo hubiera encontrado en Europa, bajo la superficie helada. El almirante Zeris se paró frente a una pantalla holográfica de la galaxia. Las luces rojas parpadearon indicando la invasión del Consejo. Las luces azules, que representaban los activos ocultos de la humanidad, comenzaron a latir en respuesta. Se permitió un momento de orgullo. El plan que había ayudado a elaborar se desarrollaba a la perfección. «Creen que somos débiles», murmuró a su personal reunido. «Creen que hemos olvidado cómo luchar. Pero no hemos estado inactivos. No hemos sido complacientes. Hemos estado esperando». De vuelta en el Defiant, Alina observó cómo llegaban informes desde el espacio humano. El gigante dormido estaba despertando. El Consejo no tenía ni idea de la fuerza a la que estaban a punto de enfrentarse. «Órdenes del capitán comandante». Chin preguntó con voz tensa por la anticipación. La mirada de Alina se endureció. «Ponga rumbo al sector Oriano. Sistemas de sigilo a máxima potencia. Observaremos sus movimientos y reuniremos información. Pero no se equivoquen, ahora estamos en pie de guerra». El Defiant se deslizó silenciosamente por el espacio. Bolina no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. El Consejo había olvidado la fuerza de la humanidad.
Olvidaron la tenacidad y el ingenio que había permitido a una especie joven enfrentarse al poder más antiguo de la galaxia. Ahora se les recordaría, y esta vez la humanidad no se limitaría a defender, esta vez remodelarían los cimientos de la sociedad galáctica. El despertar había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota oculta. La armada secreta de la Tierra emerge en las profundidades del cinturón Kuiper, mucho más allá del alcance incluso de los sensores del Consejo Galáctico más avanzados. Una estructura masiva cobró vida lentamente durante décadas. Había flotado silenciosamente. Su existencia era conocida solo por unos pocos ahora. Mientras el llamado a las armas resonaba en el espacio humano, la estación Persus comenzó a latir con actividad. El comandante Lie Moneal se encontraba en el corazón del centro de mando. Ojos azules penetrantes fijos en la pantalla holográfica frente a él. El personal se movía con práctica, sus acciones perfeccionadas por años de simulacros y ejercicios secretos. Estado. Informe. El león ladró su irlandés Lil, portando un filo de acero. Su segundo al mando, el teniente comandante Van, respondió secamente. Todos los sistemas están en verde. Señor, la flota informa que todos están listos. Liam asintió con una sonrisa sombría en las comisuras de sus labios. Entonces, es hora de mostrarle a la galaxia lo que la humanidad ha estado haciendo todos estos años. Con una serie de órdenes, las enormes puertas del hangar de la estación Perk comenzaron a abrirse desde el espacio cavernoso. Emergieron naves diferentes a todo lo que el Consejo Galáctico había visto jamás. Elegantes y letales, se movían con una gracia casi orgánica. Sus agujeros brillaban con tecnología de camuflaje adaptativo. La nave insignia de esta armada oculta se deslizaba hacia adelante. El HSS Némesis, una nave que representaba la cima de la ingeniería y el ingenio humanos, se encontraba al timón. El almirante Carlisle, mujer, cuya brillantez táctica solo era igualada por su feroz determinación. Todas las naves, formen. La voz de Kara resonó. A través de los canales seguros de la flota, la operación Ataque de las Sombras ya está en vigor. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por qué luchamos. El Consejo luchó contra nosotros, derrotados. Lucharon contra nosotros, domados. Es hora de recordarles el fuego que arde en los corazones humanos. Mientras la flota se ponía en formación, Liam no pudo evitar maravillarse ante el lugar. Cada nave era una obra maestra de la innovación humana. Los destructores, veloces y ágiles, armados con armas de manipulación de la gravedad que podían destrozar las naves enemigas a nivel molecular. Los portaaviones albergaban escuadrones de cazas que podían maniobrar con superioridad sobre cualquier cosa en el espacio conocido. Y las naves de apoyo, equipadas con tecnología que podía reparar daños en minutos, no en horas. Pero no era solo la tecnología lo que hacía a esta flota formidable, sino también la gente. Cada miembro de la tripulación había sido elegido por sus habilidades, su adaptabilidad y su compromiso inquebrantable con la causa de la humanidad. Habían entrenado en secreto durante años, perfeccionando sus habilidades y superando los límites de lo posible mientras la flota se preparaba para el salto. En el frente, la mente de Liam vagó. Recordó los años de preparación que lo llevaron a este momento. Recordó el día, hacía casi 2 décadas, cuando un hombre anodino en una unidad de protección de Dublín se le acercó. La oferta que le hicieron. El vistazo a un mundo oculto para la mayoría de la humanidad. La decisión de dejarlo todo atrás y dedicar su vida a prepararse para este día. Pensó en innumerables personas como él. Los brillantes científicos que habían trabajado incansablemente en vidas ocultas, desarrollando tecnologías que harían que incluso las naves del Consejo más avanzadas parecieran primitivas. Los estrategas que habían pasado años analizando cada dato sobre las tácticas del Consejo, ideando contraataques a cada uno de sus movimientos. Los soldados y pilotos que habían entrenado día y noche, exigiéndose al límite de la resistencia humana. Todo había sido para este momento. El momento en que la humanidad revelaría su verdadera fuerza a una galaxia que los había despedido en el puente del Némesis. El almirante Valdez dio la orden. Todas las naves se prepararon para el salto cuántico. Nuestro primer objetivo es la base avanzada del Consejo en el sector Oriano. Recordémosles por qué nos temieron en primer lugar. En perfecta sincronización, la flota activó sus motores cuánticos. El espacio mismo parecía doblarse y plegarse a su alrededor mientras saltaban a través de vastas distancias en un abrir y cerrar de ojos. La tecnología,
creada mediante ingeniería inversa a partir de naves del Consejo capturadas y ampliamente mejorada, le daría a la humanidad una ventaja crucial en el conflicto venidero. Al emerger del espacio cuántico en las afueras del sector Oriano, la flota inmediatamente entró en modo de camuflaje adaptativo, combinada con sistemas avanzados de interferencia de sensores, que los hicieron prácticamente invisibles a la detección del Consejo. La voz del almirante Valdez crepitó por el comunicador una vez más. Recuerden, gente, que esto no se trata solo de defender nuestro territorio, se trata de remodelar el equilibrio de poder en la galaxia. El Consejo ha gobernado sin oposición durante demasiado tiempo, imponiendo su voluntad a las especies más jóvenes. Hoy comenzamos a cambiar eso en toda la flota. Las tripulaciones se preparan para la batalla en las bahías de cazas. Los pilotos subieron a sus naves. Cada uno ganó una maravilla de ingeniería humana. Estas no eran solo máquinas, eran extensiones de las interfaces neuronales de los propios pilotos que permitían tiempos de reacción imposibles para los observadores externos en las armas Némesis. El teniente Zar Chen realizó las comprobaciones finales del armamento principal de la nave, el cañón disruptor cuántico. Un arma que literalmente podía deshacer la materia a nivel subatómico. Zumbaba con un poder apenas contenido. Era un arma de último recurso. Representaba tanto la cima del logro científico humano como las terribles necesidades de la guerra, mientras la flota avanzaba silenciosamente hacia su objetivo. Liam sintió una mezcla de emociones: orgullo por lo que la humanidad había logrado, determinación para llevar a cabo su plan y un toque de tristeza por el conflicto que se avecinaba, pero sobre todo sentía una ira justificada. El Consejo los había empujado. Esto había obligado a la humanidad a revelar su mano. Ahora aprenderían el costo de su arrogancia. Aprenderían que la humanidad no debía ser subestimada ni ignorada. Aprenderían que el espíritu que había impulsado a los humanos a alcanzar las estrellas no se había debilitado, sino que se había fortalecido. Ante la adversidad, cuando la base avanzada del Consejo apareció a la vista, el almirante Valdez dio una última orden: todas las naves, armas, listos, prepárense para descifrar. A mi señal, mostremos a la galaxia lo que la humanidad puede hacer. En ese momento, mientras la flota oculta se preparaba para revelarse, el destino de la galaxia pendía de un hilo. El Consejo Galáctico estaba a punto de recibir un duro recordatorio de la fuerza de la humanidad y nada volvería a ser igual. La flota oculta ya no estaba oculta. El tiempo del secretismo había terminado. Ahora era el momento de la acción. Primer contacto. El choque inicial. La base avanzada del Consejo Galáctico en el sector Oriano era un hervidero de actividad. Enormes naves atracaban y desatracaban en una danza cuidadosamente coreografiada. Sus agujeros brillaban a la luz de la estrella cercana. Los funcionarios del Consejo se movían con un aire de suprema confianza, seguros de su dominio de esta región del espacio. Ninguno de ellos notó el ligero brillo en el vacío, la casi imperceptible distorsión que anunciaba la llegada de la flota oculta de la humanidad al puente del HSS Némesis. «Almirante». Kabbalah entrecerró los ojos mientras observaba las fuerzas del Consejo. «Ciertamente se han sentido como en casa», murmuró. Entonces su voz, alzándose con autoridad, dio la orden que cambiaría el curso de la historia galáctica. Todas las naves, a ocultarse y atacar. La operación Ataque de las Sombras comienza ahora. En un instante, el vacío estalló en actividad. Naves humanas se materializaron aparentemente de la nada. Sus sistemas de sigilo se desconectaron para revelar una fuerza que eclipsaba la base avanzada del Consejo. Por un momento, hubo un silencio atónito en ambos lados. Entonces estalló el caos. Los canales de mando del Consejo explotaron con un parloteo de pánico. Flota desconocida detectada. ¿Cómo? Se acercan tanto a los ancestros que son los humanos antes de que las fuerzas del Consejo pudieran organizar una respuesta. La flota humana atacó. Cazas salieron del portanaves. Sus pilotos de tinta neuronal se movían con una velocidad y precisión imposibles. Los destructores desataron salvas de armas de manipulación de la gravedad, deformando el espacio mismo para destrozar las naves del Consejo en el corazón de la formación humana. El Némesis dirigió su arma principal hacia Bear. El disruptor cuántico Cannon disparó un rayo de destrucción pura, extendiéndose para impactar la estación de mando del Consejo por un momento. La enorme estructura pareció intacta, luego simplemente dejó de existir. Sus propios átomos, desenredados por el poder del arma humana en un crucero de batalla del Consejo, el comandante supremo Zor de la especie Kelor, miró con incredulidad la destrucción que se desplegaba ante él. «Imposible», susurró. Sus 4 ojos, abiertos de par en par por la sorpresa,
se suponía que los humanos eran débiles y complacientes. Su segundo al mando, un imponente nardo llamado K, gruñó frustrado. «Los subestimamos. Señor, estos no son los mismos humanos a los que nos enfrentamos hace décadas. Su tecnología. Sus tácticas nos superaron». Las mandíbulas de Thor chasquearon con agitación. «Envía la llamada. Necesitamos refuerzos. Todas las fuerzas disponibles del Consejo deben converger en este lugar inmediatamente». Pero incluso cuando salió la llamada de socorro, Zexor lo supo. Podría ser demasiado tarde. Los humanos habían logrado una sorpresa táctica completa y estaban aprovechando su ventaja con una eficiencia despiadada en el Némesis. La almirante Valdez observó cómo se desarrollaba la batalla. Con sombría satisfacción, ordenó: «Apunten a sus relés de comunicación. No podemos dejar que pidan ayuda». Los dedos de la teniente Chen danzaron sobre su consola. Soluciones fijas. La almirante disparó. Golpes de precisión de la flota humana. Eliminó las matrices de comunicación de largo alcance del Consejo, aislando la batalla del resto del espacio del Consejo Galáctico. La trampa se activó y las fuerzas del Consejo quedaron solas mientras la batalla se desataba. Actos individuales de heroísmo e ingenio se desplegaron en todo el campo de batalla en el destructor. La capitana Aisa Ramen encontró su nave rodeada por 3 cruceros del Consejo en lugar de retirarse. Ordenó a su. La tripulación ejecutó una maniobra que habían practicado innumerables veces en simulacros, pero nunca en combate real. El combate inició el gambito de Mobius. Ella gritó. Los motores de la Thundershield se encendieron y la nave comenzó a moverse en un patrón complejo que parecía desafiar las leyes de la física. Las naves del Consejo, sus sistemas de puntería, confundidos por las naves humanas, dispararon y fallaron en el caos. La Thundershield atacó sus armas, encontrando puntos vulnerables en las defensas de la nave enemiga. Los escuadrones de cazas. El comandante de ala Jason Chen lideró a sus pilotos en una serie de audaces ataques contra las naves de guerra más grandes del Consejo. Las interfaces neuronales de sus naves les permitieron reaccionar más rápido que cualquier piloto orgánico, convirtiendo el espacio alrededor de las enormes naves del Consejo en una danza mortal de rayos láser. Fuego y explosiones. Recuerda tu entrenamiento. La voz de Jason resonó por el canal del escuadrón. Puede que sean numerosos, pero nosotros tenemos el elemento sorpresa. Y la tecnología superior hace que cada disparo cuente a medida que avanzaba la batalla. Quedó claro que las fuerzas del Consejo estaban superadas. Sus naves, una vez consideradas la cúspide de la ingeniería galáctica, estaban siendo sistemáticamente desmanteladas por armas humanas que ni siquiera podían comprender. En su crucero de batalla, el comandante supremo Thor observó con horror cómo su flota era diezmada. No le exigió a nadie en particular cómo habían avanzado tanto sin nuestro conocimiento. La respuesta, por supuesto, fue décadas de preparación secreta. La inquebrantable determinación de la humanidad de nunca más estar a merced de un poder alienígena. Pero Zexor no podía saberlo. Todo lo que sabía era que el poderoso Consejo Galáctico, que había permanecido indiscutible durante milenios, se enfrentaba a una amenaza como ninguna otra que hubiera encontrado, mientras la última de las principales naves de combate del Consejo caía ante el asalto humano. El almirante Valdez abrió un canal para las naves enemigas restantes. Su rostro apareció en las pantallas. A través de la maltrecha flota del Consejo, su expresión severa pero no indiferente. Este es el almirante Karab Valdez de la Fuerza de Defensa Humana. Su flota está destruida. Su base ha desaparecido. Ríndanse ahora y serán tratados justamente bajo las leyes de la guerra. Continúen luchando y serán destruidos. La decisión es suya. En su nave, Zexor se desplomó en su silla de mando. La decisión era clara, incluso si iba en contra de todo lo que le habían enseñado sobre la supremacía del Consejo. Envíen la señal de rendición. Dijo con voz hueca, no tiene sentido más derramamiento de sangre. Mientras las naves restantes del Consejo apagaban sus armas, una ovación resonó en la flota humana. Habían ganado su primer gran combate y el costo para el enemigo había sido catastrófico. Pero incluso mientras las tripulaciones humanas celebraban a sus líderes, sabían que esto era solo el comienzo. El Consejo no tomaría esta derrota a la ligera. Se reagruparían, analizarían y regresarían con fuerza. La voz del almirante Valdez interrumpió las celebraciones. Las naves comienzan las operaciones de recuperación. Quiero cada pieza de tecnología del Consejo que podamos rescatar. Hemos ganado la batalla, pero la guerra apenas comienza. Mientras la flota humana aseguraba su victoria,
la noticia del enfrentamiento ya se extendía por el espacio del Consejo. Lo imposible había sucedido. La humanidad, la especie que habían descartado como débil y primitiva, había asestado un golpe devastador al Consejo Galáctico en 100 mundos. Los líderes del Consejo se apresuraron a responder. Se convocaron reuniones de emergencia. Se movilizaron flotas, pero en el fondo de cada mente había un pensamiento escalofriante. Si los humanos pudieron hacer esto una vez, ¿de qué más eran capaces? La galaxia contuvo la respiración esperando a ver qué sucedería después. La era del dominio del Consejo había terminado. Una nueva era había comenzado y en su corazón se encontraba la humanidad, que ya no se conformaba con ser ignorada ni oprimida. El primer choque había terminado con la victoria humana, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. El cambio de rumbo. El ingenio de la humanidad brilla. La noticia de la asombrosa victoria de la humanidad en el sector oriano se extendió como un reguero de pólvora por la galaxia en innumerables mundos. Seres de todas las especies se apiñaban alrededor de los dispositivos de comunicación, ansiosas por obtener cualquier información sobre el conflicto. El Consejo Galáctico, considerado durante mucho tiempo como un poder inexpugnable, había sido desangrada por una especie que muchos habían tachado de primitiva. En los pasillos de la capital del Consejo, en el Eje Prime, reinaba el pánico. Se convocaron sesiones de emergencia, se señalaron con el dedo y se asignaron culpas, pero bajo el caos, una determinación sombría se apoderó de ellos. Los humanos los habían pillado por sorpresa. No volvería a suceder. El gran árbitro Zalax, el líder supremo del Consejo, se dirigió a una asamblea de los seres más poderosos de la galaxia. Su forma cristalina brillaba con energía apenas contenida mientras hablaba. Hemos subestimado a los humanos a nuestro gran coste. Entonó su voz, que resonó por toda la cámara. Pero somos el Consejo Galáctico. Hemos gobernado durante milenios. No seremos deshechos por los advenedizos primitivos. Una gran ovación surgió de los dignatarios reunidos. Se movilizaron flotas, se asignaron recursos y se lanzó una contraofensiva masiva. El Consejo estaba llevando todo su poder a Bear, decidido a aplastar la rebelión humana de una vez por todas, pero la humanidad estaba lista en la Tierra, en el extenso complejo subterráneo conocido como la Colmena. La DRA. Aisa Akefer se encontraba frente a una pantalla holográfica de la galaxia. Puntos rojos que representaban a las fuerzas del Consejo convergían en el espacio controlado por los humanos desde todas las direcciones. «Vienen con fuerza», murmuró. Sus ojos oscuros se entrecerraron en concentración, tal como predijimos a su lado. El general Marcus Holt asintió con gravedad. Entonces es hora de mostrarles en qué más hemos estado trabajando. Iniciar el proyecto Laberinto a través del espacio humano. Instalaciones ocultas comenzaron a encenderse. Generadores masivos cobraron vida zumbando, aprovechando fuentes de energía que el Consejo ni siquiera había teorizado. En el vacío entre estrellas, el espacio mismo comenzó a ondularse y dispersarse. Mientras las flotas del Consejo se acercaban a territorio humano, sus sensores repentinamente se descontrolaron. Los sistemas de navegación fallaron. Las comunicaciones cuánticas se averiaron. Era como si la propia estructura del espacio-tiempo se hubiera vuelto hostil a su presencia en la nave insignia del Consejo, el Almirante. El C de Dardu gritó con frustración: «¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos?» Su oficial científico, un zoriano llamado Vener, trabajaba frenéticamente en su consola. «Es imposible decirlo, Almirante. El espacio mismo parece estar cambiando a nuestro alrededor. Nunca había visto nada igual». Lo que experimentaban las fuerzas del Consejo era el resultado de décadas de investigación humana sobre la naturaleza fundamental del universo. El proyecto Laberinto era una red de dispositivos que podía alterar las propiedades del espacio-tiempo a gran escala, creando un laberinto defensivo que solo los humanos sabían navegar. Mientras las flotas del Consejo se tambaleaban, las naves humanas fueron atacadas desde todas las direcciones, emergiendo de bases ocultas y dimensiones de bolsillo. Se enfrentaron al enemigo con precisión quirúrgica. Las lecciones aprendidas de la primera batalla se habían aplicado correctamente y ahora la ventaja tecnológica de la humanidad era más clara que nunca. Pero no fue solo en el espacio donde el ingenio de la humanidad se demostró en una docena de mundos. Las fuerzas terrestres del Consejo se encontraron enfrentándose a un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. En el mundo selvático de Novas, Edén, una fuerza de invasión del Consejo liderada por los temibles guerreros del cuello KR asaltó lo que creían una colonia humana. En cambio, se encontraron frente a un ejército de defensores holográficos indistinguibles de los reales hasta el momento del impacto.
El KAC luchó contra los fantasmas. Las fuerzas especiales humanas atacaron desde búnkeres ocultos utilizando la confusión con un efecto devastador en los campos de asteroides del cinturón Kuiper. Las instalaciones mineras que se creían objetivos fáciles resultaron ser fortalezas fuertemente armadas. Las naves del Consejo se encontraron navegando por traicioneros campos de anomalías gravitacionales solo para ser emboscadas por naves humanas que parecían entrar y salir de la realidad. Pero quizás el desarrollo más impactante llegó en forma de los nuevos aliados de la humanidad. A medida que el conflicto se extendía, otras especies que durante mucho tiempo se habían resentido del gobierno del Consejo vieron una oportunidad. El colectivo Arcano, conocido por su maestría en cibernética, prometió su apoyo a la causa humana. Los nómadas Cenar, con su incomparable conocimiento de los viajes por rebufo, ofrecieron sus servicios como navegantes y exploradores. La humanidad, al parecer, no se conformaba con defenderse. Estaban transformando el panorama político de la galaxia en primera línea. Actos de heroísmo individual continuaron cambiando el rumbo. La capitana Alina Rice, su nave Defiant, ahora una leyenda entre la flota humana, lideró una audaz incursión en las profundidades del espacio del Consejo. Su objetivo era una instalación de investigación ultrasecreta donde el Consejo intentaba aplicar ingeniería inversa a la tecnología humana. Todos preparados para el salto cuántico. La voz de Alena resonó por toda la nave. Vamos a entrar a toda velocidad. Nuestro trabajo es asegurar esa instalación y negarle al enemigo cualquier posibilidad de cerrar la brecha tecnológica. Un fallo no es una opción. La Defiant se materializó en el corazón de las defensas de las instalaciones del Consejo. Sus sistemas avanzados le permitieron eludir el perímetro exterior sin ser detectada mientras sonaban las alarmas y las naves enemigas. Se apresuraron a responder. La tripulación de Alena se movió con falta de práctica. Los grupos de abordaje se teletransportaron directamente a los laboratorios de investigación, asegurando datos vitales y prototipos. Pero fue lo que encontraron en lo más profundo de las instalaciones lo que cambiaría el curso de la guerra. La voz del capitán comandante Chin resonó en el comunicador, tensa de emoción. Querrán ver esto en una cámara fuertemente blindada. El grupo de abordaje había descubierto algo extraordinario. Un ser de pura energía atrapado dentro de un campo de contención. Mientras Alina se acercaba, la forma del rayo cambió y pulsó, adoptando una forma vagamente humanoide. Soy Zephyr, una voz resonó en sus mentes. El último de los precursores. El Consejo me ha mantenido prisionero durante eones. Temiendo el poder que represento, pero tú eres diferente, tienes el potencial de equilibrar la galaxia. Las implicaciones eran asombrosas. Se creía que los precursores no eran más que una leyenda. Una raza antigua que había sembrado la galaxia con vida antes. Desapareciendo misteriosamente. Si este ser era de hecho uno de ellos, podría proporcionar a la humanidad conocimiento y tecnología. Más allá de sus sueños más descabellados, mientras el Defiant escapaba con su valiosa carga. El equilibrio de poder en la galaxia cambió una vez más. La humanidad. Ahora poseía no solo una ventaja táctica, sino una clave para comprender los cimientos de la civilización galáctica. En la Tierra, a medida que la noticia del rescate del precursor se extendía por las altas esferas del liderazgo humano, un optimismo cauteloso comenzó a apoderarse de ellos. Se habían enfrentado al contraataque del Consejo y no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Su tecnología había demostrado ser superior. Sus tácticas eran más flexibles y ahora contaban con un aliado que potencialmente podría desvelar los secretos del universo mismo. Pero incluso mientras celebraban sus victorias, la Tierra. Los líderes sabían que lo más difícil estaba por venir. Habían cambiado el juego, pero el Consejo era vasto y antiguo. No se iría silenciosamente a la noche. A medida que el conflicto entraba en su siguiente fase, la pregunta en la mente de todos era simple. ¿Hasta dónde llegaría la humanidad para asegurar su lugar en la galaxia y cuál sería el costo de su ascensión? La situación había cambiado, pero la verdadera prueba de la determinación de la humanidad apenas comenzaba. Un nuevo orden galáctico. El ascenso de la humanidad en los grandes salones del Eje Prime, una vez sede indiscutible del poder del Consejo Galáctico, ahora resonaba con un tipo de energía diferente. Representantes de 100 especies llenaban la cámara. Sus conversaciones eran una cacofonía de idiomas y dialectos. Pero todos guardaron silencio cuando las puertas se abrieron, dando paso a una delegación que habría sido impensable meses atrás. Los humanos habían llegado al Eje Prime no como suplicantes ni como enemigos derrotados, sino como iguales, quizás incluso como nuevos líderes en una galaxia que cambiaba rápidamente.
La almirante Carab Valdés encabezó la delegación humana con su nítida voz. Uniforme, un marcado contraste con las ornamentadas túnicas de la especie del Consejo. A su lado, Helena Rees, ahora aclamada como una heroína, caminaba por el espacio humano y la doctora Aisa Akefer, cuyos avances científicos habían cambiado el curso de la guerra. Con ellas, brillando con una energía sobrenatural, llegó Zephyr, el precursor, cuya liberación había sacudido los cimientos de la sociedad galáctica. El gran árbitro Zalax, en su forma cristalina, atenuada por el peso de los recientes acontecimientos, llamó a la asamblea al orden. «Estamos reunidos aquí», entonó su voz, con un tono de resignación, para negociar los términos de un nuevo orden galáctico. Las negociaciones que siguieron fueron diferentes a todo lo que la galaxia había visto en milenios. Los humanos, armados con tecnología superior y el conocimiento de los precursores, podrían haber exigido una rendición incondicional. En cambio, propusieron una reestructuración radical del gobierno galáctico. No buscamos reemplazar una tiranía con otra. Almirante Valdez declaró con voz firme, pero no cruel. La humanidad ha experimentado la opresión, ha sabido lo que significa ser considerado inferior, no le infligiremos ese destino. Otros, lo que emergió de días de intenso debate fue un nuevo marco para la cooperación galáctica. El Consejo Galáctico se disolvería y sería reemplazado por una federación de especies iguales. Cada raza miembro tendría voz, valoraría sus fortalezas y perspectivas únicas. Era una visión de unidad y diversidad. El progreso se basaba en la cooperación en lugar de la dominación, pero no todos estaban contentos con este nuevo orden. Los intransigentes del Consejo se irritaban ante la idea de renunciar a su poder. En el borde exterior, los señores de la guerra y los piratas vieron una oportunidad en el caos de la transición. La paz que siguió a la guerra fue frágil y requirió vigilancia y diplomacia constantes para mantenerla. La humanidad se encontró en el centro de este delicado equilibrio. Su tecnología, ahora mejorada por el conocimiento precursor, los convirtió en los guardianes de la paz de la galaxia. Las naves humanas patrullaban las rutas comerciales. Los científicos humanos trabajaban para resolver problemas que habían afectado a los mundos Yan durante generaciones y los diplomáticos humanos mediaban en disputas entre especies que habían sido enemigas durante milenios en la Tierra. Los cambios fueron igualmente profundos. El planeta se había convertido en un centro de comercio interestelar. Intercambio cultural, arquitectura alienígena, fusionada con diseños humanos en ciudades imponentes que alcanzaban las estrellas, en universidades y centros de investigación, los humanos trabajaron junto a las mentes más brillantes de toda la galaxia, ampliando los límites de la ciencia y la filosofía. Pero un gran poder conllevaba una gran responsabilidad, y las lecciones de la historia no se olvidaron. Se implementaron salvaguardas para evitar que cualquier especie, incluida la humana, dominara a las demás. La Constitución de la Federación, redactada por un comité diverso de juristas de una docena de mundos, consagró los principios de igualdad, derechos individuales y controles de poder. Con el paso de los años, el nuevo orden galáctico comenzó a estabilizarse, el comercio floreció, los intercambios culturales ampliaron las perspectivas y la cooperación científica condujo a avances que beneficiaron a todos. La primera gran prueba de la Federación se produjo cuando un desastre natural amenazó con destruir un sector entero. Las naves y la ayuda de todas las especies miembro llegaron en masa. Coordinada por los equipos de respuesta rápida de la Federación, lo que podría haber sido una catástrofe se convirtió en un brillante ejemplo de cooperación interestelar, pero los desafíos permanecieron en los límites del espacio conocido. Los exploradores encontraron evidencia de otras civilizaciones avanzadas hace mucho tiempo. Muertos. Otros quizás aún activos pero ocultos. El misterio de los precursores y su desaparición se profundizó con el conocimiento de Zephyr, que proporcionó pistas tentadoras, pero ninguna respuesta definitiva. La humanidad, una vez contenta con su pequeño rincón de la galaxia, ahora se encontraba liderando expediciones hacia lo desconocido. El espíritu de exploración que había impulsado a sus antepasados a cruzar océanos y alcanzar la Luna ahora los impulsaba hasta los confines del universo. Una de esas expediciones fue liderada por la ahora legendaria Helena Ras a bordo de la nave de exploración avanzada Geraisen. Un descubrimiento que transformaría una vez más la comprensión galáctica. En un sistema estelar distante, encontraron los restos de una instalación precursora, una vasta estructura con forma de lluvia que eclipsaba cualquier construcción de las civilizaciones modernas. A medida que el equipo de Helena comenzaba a desentrañar los secretos de la instalación, se dieron cuenta de que estaban ante algo mucho más significativo que un simple puesto de avanzada. Era un portal, un medio para viajar instantáneamente a través de distancias insondables, quizás incluso a otras galaxias. Las implicaciones eran asombrosas.
La Federación se enfrentaba a preguntas que pondrían a prueba los lazos de su recién descubierta unidad. ¿Cómo se compartiría este descubrimiento? ¿Quién controlaría el acceso a tal poder? ¿Qué podrían encontrar al otro lado? A medida que se difundía la noticia del descubrimiento, la Gran Asamblea de la Federación convocó una sesión de emergencia. Representantes de todas las especies miembros se reunieron para debatir el camino a seguir. Las discusiones fueron intensas. Había mucho en juego. Al final, fue una voz humana la que atravesó el clamor. La DRA. Aisa Akefer, ahora representante de la Tierra ante la Federación, tomó la palabra. Nos encontramos en una encrucijada, comenzó con voz tranquila pero llena de convicción. Ante nosotros se encuentra una puerta a lo desconocido, un portal a posibilidades más allá de nuestra imaginación más salvaje. Podríamos elegir el miedo para cerrar esta puerta y darle la espalda a la mayor aventura que nuestra especie unida haya enfrentado jamás, o podríamos elegir la esperanza para avanzar juntos hacia un futuro limitado solo por nuestro coraje y nuestra compasión. Hizo una pausa con la mirada, recorriendo la asamblea. El viaje de la humanidad a las estrellas comenzó con una simple pregunta: ¿qué hay ahí fuera hoy? Nos planteamos esa pregunta no solo para nosotros, sino para todos los pueblos de nuestra galaxia. Respondámosla juntos. Un silencio cayó sobre la cámara, roto momentos después por un estruendoso aplauso. Las especies que habían sido enemigas acérrimas ahora estaban unidas en un propósito común. El portal sería explorado, sus beneficios compartidos por todos. Bajo la guía de una expedición conjunta de la Federación, mientras comenzaban los preparativos para el primer viaje a través del portal, había una palpable sensación de anticipación en toda la galaxia. La humanidad en el lapso de unos pocos años había pasado de ser una especie aislada en el borde de la galaxia a líderes de una. La Federación Interestelar se preparaba para dar sus primeros pasos en un universo más amplio. El futuro era incierto, lleno de promesas y peligros, pero una cosa estaba clara: la humanidad no solo había encontrado su lugar entre las estrellas, sino que también había ayudado a forjar un nuevo destino para todos los seres sensibles. La galaxia nunca volvería a ser la misma y las mayores aventuras estaban por venir. Mientras el Inarei se encontraba en el puente del horizonte, preparándose para liderar la primera expedición a través del portal, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta este punto, desde los primeros pasos tentativos en el espacio hasta el crisol de la guerra y los desafíos de la paz. La humanidad había demostrado su fuerza, su ingenio y su capacidad de crecimiento, lista para el siguiente capítulo. El comandante Chin preguntó con una sonrisa en las comisuras de sus labios. Él asintió, con la mirada fija en el portal brillante que siempre tenían ante ellos, respondió: veamos qué hay ahí fuera. Con eso, el horizonte avanzaba con fuerza, llevando consigo las esperanzas y los sueños de una galaxia unida. La siguiente gran aventura había comenzado y la humanidad lideraba el camino.